Dile ahí, estás en tu hogar. Así como esa nube, así como esa señal pequeña que estás mirando hoy, es una señal pequeña, pero cuando usted la mira pequeña, el Señor la hace grande. Y el Señor ha usado de lo más vil, de lo más de lo despreciado, y aquellos que dicen que son los más pequeños, es lo que ha usado el Señor para hacer grandes cosas. Y si usted se ha sentido chiquito o pequeñito, es porque el Señor va a hacer grandes cosas, así como la nube que estaba del tamaño de la palma de la mano y la veía tan pequeña, hizo cosa grande. Así nosotros somos en las manos del Señor. Somos tan pequeños a veces, pero Él es grande y poderoso. Por eso hoy recibe, ¿verdad?, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para ti, amada iglesia. Que Dios te bendiga hoy en esta hermosa tarde, esta preciosa esta tarde, ¿verdad?, con este sol tan hermoso como para deleitarnos a través de comer este buen pescado que el Señor nos ha traído, esta buena mojarrita que ahorita no la vamos a comer, ¿verdad? Y entonces, hermano, hoy el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Entonces nos vamos a ir a la bendita palabra de mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, en donde vamos a ir viendo que el tema, ¿verdad?, que nos delegaron, ¿verdad?, bendigo la vida del pastor Agustín, de la pastora, ¿verdad?, Leti, y sus hijas, y a cada uno de los pastores, que el Señor, ¿verdad?, nos use con esa unción y ese poder maravilloso que tiene Él para nosotros. Vemos aquí entonces, el tema es las funciones del Padre, ¿verdad? Y de esa parte yo quería ver que podemos saber que hay las 5 unciones, ¿verdad?, los 5 aceites, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros aquí que lo que nos mandan, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que yo voy a usar hoy quiero usar la unción evangelística. Esa unción, ¿verdad?, evangelística, ¿qué es en realidad el ungido, ¿verdad?, del evangelista, ¿verdad? Sabemos que está la apostólica, sabemos que está la profeta, está el evangelista, el pastor, ¿verdad?, los 5 ministerios, ¿verdad?, pero que tienen que ser ungidos. Entonces vemos aquí nosotros en esta palabra que unción significa en el número 4888, Mishai, que es unción, corrupción, es ungido, y que también te doy otra parte que veo yo ahí estudiando, dice, es regalo de consagración. Es un regalo que el Señor nos da a veces a nosotros, así como nos ha dado a dar de gracia, ¿verdad?, esa gracia que nos dio a través de la obra que Él hizo allí, ¿verdad?, en esa cruz. Entonces vemos que esto es un regalo de consagración, o sea, es un regalo que Dios nos las da, pero no a todos. Ya el Señor eligió, el Señor escogió a quién va a ser el ungido. Entonces vemos ahí nosotros que también ungir es aceite sobre la cabeza, que es bíblico, en donde, ¿verdad?, viene aquí en la palabra de Dios. Y otro concepto que tengo, unción, es Dios en la carne. Por eso yo le puse allí Dios en la carne, en el momento dado. Es una unción, o sea, el mismo Dios, ¿en qué? En nuestra carne. O sea que Dios está dentro, ¿verdad?, y está sobre nosotros. Entonces por eso aquí viene ese concepto que dice Dios en la carne. ¿Y por qué dice eso? Porque mira, aquí miramos nosotros que en 2 de Corintios 4:7 dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú y yo somos vasos de barro. Por eso a veces sientes tú que no vales nada. Sentimos que no valemos nada, pero porque somos barro a veces. Entonces vemos que aquí, que nosotros somos barro, pero tenemos el alfarero, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos nosotros allí que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Entonces estoy viendo aquí esta parte que te estoy hablando, que entonces somos esos vasos de
de barro, pero dentro de nosotros hay una riqueza muy grande. Por eso te estoy diciendo que a veces nosotros somos frágiles en el cuerpo, y por eso a veces nos debilitamos, y a través de que somos frágiles, aquí este pasaje lo que me está diciendo, porque usted es barro. Entonces el barro en cualquier momento se puede romper, el barro en cualquier momento se puede quebrar. Entonces aquí luego andamos todos quebrados, todos rompidos. ¿Por qué? Porque en parte, ¿verdad? Vemos aquí que a veces nosotros nos sentimos así. ¿Por qué? Porque no le hemos dado esa grandeza que dice para que lo extraordinario y grande del poder sea de Dios y no tuyo ni mío. O sea que el que se manifieste es Dios, no nosotros. Por eso somos barro. Esta palabra es para aquellos que se quieren más sentirse en la carne, o sentir que pueden más o que saben más, ¿verdad? Aquí podemos ver que lo que no podemos hacer en nuestra carne, Dios lo va a hacer. Por eso a veces nosotros nos vemos como que nos vemos imposibilitados, que como que no vamos a poder hacer las cosas. ¿Por qué? Porque le estamos dando más a la carne que a Dios. Entonces, Dios lo va a hacer mediante su unción, que va a derramar sobre nuestros espíritus, alma y cuerpo. Porque es lo que va a hacer el Señor, ¿verdad? Empieza a derramar esa unción de poder, de gloria sobre nuestras vidas, pero entendiendo que el poder que dice aquí, el poder sea de Dios y no de nosotros. Porque a todos nos atribuimos nosotros. Todo es para nosotros: la gloria, la honra, el señorío, el poder, el sublime, el todopoderoso, es el que está ahí arriba, y para Él es todo. Usted y yo no tenemos el poder si no viene de lo alto. Amén. Y vemos aquí otra parte entonces, en Lucas 4:18. Entonces, ¿qué es el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, iglesia? Dice aquí en la palabra 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué? O sea, ¿para qué quieres que te unjan? ¿Para qué quieres ser ungido? Decía el pastor Bernardo, a veces andamos desesperados que nos unjan, pero a veces no sabemos si es de Dios que te unjan. Entonces usted como carne no lo puede pedir, pídaselo a Dios, se lo va a poner en el momento. Yo nunca se lo pedí a Dios, así te lo puedo decir. Fui ungido 3 veces. Soy ungido 3 veces por 3 pastores. Desde que vengo trabajando en la obra del Señor, 3 veces me ungieron como pastor y no se me daba lo de pastor, ¿verdad? O a lo mejor ya lo traía, pero aquí vino a explotar, ¿verdad? El ministerio, el don. Pero yo fui ungido 3 veces por tres pastores. Un apóstol y 2 pastores. He sido ungido. Entonces, hermano, pero a veces, no, yo no lo pedí. Me llamaron. Usted es esto, usted es el otro. No, yo no soy ese. Sí, usted es, y lo vamos a ungir. Pero entonces mi ungimiento a través de eso fue como el de David, que no lo entendía. Si desde hace años fue mi primer ungimiento y no lo llevaba a cabo, es porque yo estaba viviendo la lucha, las pruebas, las batallas, todo vino sobre de mí después de que me ungieron, pero yo no entendía. Entonces David recuerda que lo ungieron, pero hasta cuándo vino a ser rey. Entonces es un proceso también del ungimiento. Unos quisieran que los ungieran y luego poner la corona, pero a veces tienes que todavía pelear por esa corona. No es fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el Señor me ungió, entonces voy a ir a proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y este mensaje, y este pasaje, y esta obra que dice el Señor que nos manda a hacer cuando ya somos ungidos, mira, yo te quiero decir que no es fácil. Nada es fácil en esta vida. ¿Quién te va a regalar cosas en esta vida? Y más en el tiempo que estamos viviendo, todo se gana. Para proclamar el año favorable del Señor. Amén. Entonces nosotros vemos aquí cómo esta parte donde cuando el Señor nos unge, es cuando nosotros debemos de ver y entender ese ungimiento. Oh Dios, Salmo 147. Oh Dios, Señor, poder de mi salvación. Oh Dios, Señor, poder de mi salvación. Tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. ¿Por qué te estoy diciendo que el Señor nos ungió? Cuando es ungido uno, viene la batalla.
Y siempre andamos en batalla, pero en verdad los ungidos, los pastores, ¿verdad? Los ministerios que son ungidos en momentos dados, entonces, ¿para qué somos ungidos también? Porque viene el día de la batalla. Amén. Entonces, cuando usted pide un ungimiento y lo ungen, le pueden venir batallas. Porque se tiene que preparar, como este ejemplo de David. No le fue fácil llegar por la corona, ya era ungido, pero no había llegado por la corona. Nosotros somos ungidos, pero nos falta llegar por la corona de la gloria. Entonces vemos aquí nosotros, porque dice el ungido, ¿verdad? Y uno se siente como que se pavonea a uno cuando te dicen el ungido. No, o sea, todo es de Dios. Amén. Entonces vemos aquí en este salmo, ¿verdad? Que dice que el Señor Todopoderoso, que es nuestro Salvador, Él nos cubre la cabeza el día de la batalla. Él nos va a cubrir la cabeza el día de la batalla. Aunque vayas a batalla, no tengas miedo, no tengas miedo. El Señor va con nosotros. Y si Él nos ungió, entonces de Él, entonces va a empezar a pelear la batalla por nosotros. Y Él nos va a dar la victoria. Pero cuando nos da la victoria, entonces le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es una cabeza? Ahora vamos a otro salmo que ya sabemos, el Salmo 23:5. Dice, tú preparas mesa delante de mí, en mi presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa una cabeza ungida? La cabeza ungida va a representar unción sobre la cabeza, consagrando nuestras mentes y pensamientos hacia Dios para no perder la batalla. Cuando nosotros somos ungidos en la cabeza, entonces ahí está consagrando sus pensamientos, su mente y sus pensamientos, ¿verdad? Que es parte del alma. Entonces se va a consagrar. Tenemos que consagrar nuestras mentes y nuestros pensamientos cuando ese aceite fue derramado sobre nosotros, ¿verdad? Cuando fuimos ungidos. Entonces tenemos que llevar esto, ¿verdad? Siervos amados de Dios, tenemos que llevar esta preparación de consagrar esas mentes y los pensamientos hacia Dios para no perder la batalla. Y vemos aquí otra en parte, ¿verdad? Mira, fíjate, el Señor de todos modos dice, ya nos ungió, ¿verdad? Con su aceite. Y tiene otra arma poderosa para nuestros pensamientos, para nuestra mente y nuestros pensamientos. Tiene otra arma muy poderosa, que viene siendo el yelmo o el casco de la salvación. Entonces, fíjate, el aceite, que es poder, ¿verdad? Vemos que es presencia del Espíritu Santo. Entonces vemos nosotros como es poder, cuando para que tú seas enviado, entonces también yo cuando voy a la guerra, a la batalla, tengo que llevarme el yelmo de la salvación. Entonces se hacen un sunerpos, ¿verdad? Tanto el aceite, que ya estoy ungido, y entonces también el casco o el yelmo de la salvación me protege para consagrar mis pensamientos y toda mi mentalidad, a veces sucia o a veces mi mentalidad toda podrida, podríamos decir, pero en su momento el Señor por eso me ha ungido. Entonces cuando vaya a la batalla, póngase también el yelmo de la salvación. Aleluya. Cuando dice que la copa está rebosando, entonces vemos aquí que cuando dice que la copa está rebosando, es derramar sobreabundancia de unción. La copa está rebosando, o sea, se está tirando, se está derramando esa unción. Por eso cuando ustedes, ¿verdad? Cuando somos ungidos, viene el poder de lo alto que es de Dios. Entonces, como viene, esa copa está rebosando, ya no aguantas tanto la presencia del Espíritu a través de esa unción poderosa, viene sobre de ti, se empieza a mover y entonces empiezas a derramar, ¿verdad? De ese aceite, tu copa va a estar rebosando. Entonces en ese momento es cuando empiezan a venir los milagros, las señales, los prodigios, las sanidades. ¿Por qué? Porque hay poder de lo alto y mi copa está rebosando. La cabeza de los santos deben de estar cubiertas, deben de estar ungidas. ¿Por qué? Y más en este tiempo. Porque son la batalla final.
Estamos comenzando la batalla final. Entonces, cuando esos ungidos se tienen que levantar, se tienen que despertar para que esa copa esté rebosando. Quiero dar palabra, quiero tocar, quiero que la presencia del Espíritu baje para que haya esa sanidad, para que haya, ¿verdad? Esa liberación. Esa renovación, esa restauración de lo alto, y empieza el poder de Dios. Empiezas a hablar en lenguas, entonces empiezas a hablar en lenguas, y es cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo y hay poder en Cristo. ¿Por qué? Porque la copa está rebosando. Porque si no está ungida, vamos a llegar, vas a ser un blanco fácil para el enemigo. Acuérdate que el enemigo está con esas flechas incendiarias para darte y pegarte en tu mente, en tu corazón y en todo. Nos dice la armadura. Entonces vienen esas flechas incendiarias, pero vienen con fuego, vienen con poder. Y si usted no está ungido con la cabeza, con el aceite, y entonces si no está la copa rebosando, y si usted no ha consagrado sus pensamientos y su mente, porque esta es la batalla final, entonces si no tenemos nada de eso, entonces va a ser usted un blanco fácil para el enemigo y le va a pegar con todo. Lo reprendo en el nombre de Jesús, porque mayor es Cristo. Vemos que la primera vez que fue que aparece el aceite sobre la cabeza, la primera vez es en primera de Samuel 10:1, ¿verdad? Es donde ahí vemos, y esa es la parte que marca el aceite Shemen, el aceite apostólico, ¿verdad? Shemen, que significa grasa especialmente. Pero no me quiero quedar con ese aceite del Shemen, ¿verdad? Del apostólico. Entonces, vemos que el primer ungimiento fue en primera de Samuel 10:1. Entonces vemos allí es dado, ¿verdad? Como el aceite Shemen, que es, ¿verdad? Una grosura especial, no una grasa especialmente, que es parte de su significado del aceite Shemen. Entonces vemos aquí nosotros que yo el que te quiero llevar y me quiero ir, ¿verdad? Me quiero ir un poquito más al aceite Elayón, ¿verdad? Que es el aceite, ¿verdad? Del ministerio evangelístico. Entonces por eso es que yo te quiero dar este tema. Te di una introducción de la unción, que tenemos que estar ungidos, que ya fue derramado el aceite sobre nosotros, ¿verdad? Como pastor, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores, como maestros. Entonces vemos aquí que en el Salmo 133, del 1 al 3, dice: mirad, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es el tiempo de estar en armonía. Es el tiempo de estar unidos. Es el tiempo de tomarnos de la mano, te decía el martes, de tomarnos y agarrarnos, porque es un tiempo de la unidad, es un tiempo de la armonía, hermano, porque si estamos divididos, ¿verdad? Entonces la casa no va a prevalecer, dice la palabra de Dios. Una casa dividida no prevalece. Entonces va a venir ese hombre fuerte y nos va a despojar del botín, pero dice, pero va a venir otro más fuerte y le va a quitar el botín que te había quitado, porque hay uno más fuerte aún, de que luego quieren hablar como fuerte. Hay uno más gigante, hay uno más poderoso, hay uno más fuerte, ¿verdad? Que le va a quitar el botín al enemigo, ese botín que te ha robado tu ministerio, tu don, tu pasión por el amor de Cristo, todo lo que te ha robado el enemigo. Entonces va a llegar ese todavía más fuerte. Y entonces, pero cuando hay unidad, cuando hay armonía en la casa, si no va a estar dividida y no va a prevalecer, entonces va a llegar ese hombre más fuerte, le roba el botín y te lo entrega. Porque es más grande y más poderoso nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Aleluya, gózate, hermano, estoy gozósonos. ¿Para qué el ministerio? Aquí vemos entonces, dice
es como el óleo precioso sobre la cabeza. El aceite, ¿verdad? El óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre las barbas, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras, ¿verdad? La barba, ¿verdad? De una cabeza hay otra cabeza. Y esa cabeza ungió a una cabeza, y esa cabeza, delegados todos, ¿eh? No nomás es ungir por ungir. Una cabeza de autoridad, mayor rango, de mayor autoridad, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene otra cabeza, de ahí viene otra cabeza, y de ahí fue ungido. Amén. Entonces de esa manera vemos allí que entonces baja, ¿verdad?, sobre las barbas, que vienen siendo, ¿verdad?, que desciende hasta el borde de las vestiduras hacia ustedes como ovejitas, como pueblo de Dios. Así baja la unción, el poder de parte de Dios también para sus vidas. Amén. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. En otra dice la vida eterna. Aleluya. Entonces aquí puedo hablar de este aceite, ¿verdad?, que representa el aceite en ayón, ¿verdad?, que es el aceite del evangelista, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Para qué el evangelista usa ese aceite? La función del evangelista, te voy a decir unas funciones del evangelista. El evangelista, ¿verdad?, el uso del aceite es para sanar y para liberar. Es una función que el evangelista tiene, ¿verdad?, que Dios le ha delegado como evangelista. También dice que hace señales, ¿verdad?, que esto, ¿cuáles son las señales que siguen al evangelista? La sanidad y la liberación. Eso es lo que siguen como señales a un ministerio evangelístico, a esa unción que fue derramada, ¿verdad?, ungido como con ese aceite. Él es, ¿verdad?, esas señales van a seguir a los evangelistas. Sanación y liberación, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos en Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, y ¿qué? Los sanaban. Esas son las señales de un evangelista. Cuando somos ungidos por el aceite, cuando somos ungidos por el aceite nosotros, ahí son señales. Que echaban fuera muchos, ¿verdad? Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esa es señales de un evangelista. Este es el aceite evangelístico, ¿verdad? El aceite sabemos que son los 5 aceites, y ese es, ¿verdad?, el evangelista. Este es lo que usa las señales, que por eso a veces un evangelista, mediante esas señales, ¿verdad?, se reconoce en el momento dado, ¿verdad?, porque es bíblico y lo dice aquí. También lo toman como alas de paloma, ¿verdad? Les dan un sobrenombre que es alas de paloma, que viene de la palabra evangelisti, que es mensajero de lo bueno. Amén. Dice que es mensajero de lo bueno, proclamar buenas nuevas, lo que te leí al principio, buenas noticias del reino, sacar de la cautividad a muchos, lo que hablamos al principio, amar las almas perdidas, soportar aflicciones. Ahí ya no, como que ya no nos va a gustar soportar aflicciones al hacer la obra, ¿verdad? Como nos dice en 2 de Timoteo 4:5. Entonces vemos allí nosotros que también el evangelista tiene que aprender a soportar aflicciones al hacer la obra, porque también somos pescadores de hombres. Entonces vemos esa manera nosotros allí, ¿verdad? El ministerio, también vemos todo el ministerio evangelístico. Entonces vemos de esta manera cuál es el aceite que es derramado sobre un ministerio evangelístico, ¿verdad? Cuando es ungido, el evangelístico sobre los ungidos. Entonces vemos nosotros aquí que también vemos esta parte, el misterio de los ungidos. ¿Cuál viene siendo el misterio de los ungidos? Dice la palabra de Dios en Romanos 11:25, pero te voy a leer primeramente 11:20. Te voy a leer Romanos 11:20, donde nos va aquí a hablar la palabra, esta parte, donde nos dice Romanos 11:20. Dice la bendita palabra:
Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. En Romanos 11:20. Dice la palabra: bien, por tu incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. En momento dado nosotros tenemos que ver en esta parte, en Romanos 11:20, que andamos por fe. Por fe es que estamos de pie. Es un ministerio de los ungidos en el cual por fe estamos de pie y nos mantenemos firmes. ¿Por qué? Mediante la fe, como aquellos hombres de fe. Ahora vamos a Romanos 11:25, donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí vemos que nos está hablando del misterio de los ungidos. Y dice la palabra de Dios que no ignoremos ese misterio. El misterio nos puede hablar de una manera aquí, de una verdad. Sabemos que es un misterio, es una verdad que se da a conocer por medio de una revelación divina. Por lo divino viene una revelación, y entonces ahí es en la parte del misterio como concepto. Y vemos aquí nosotros que entonces no debemos de ignorar ese misterio. ¿Por qué? Porque el misterio dice: para que no seas sabios en tu propia opinión. No hay que ser sabios en nuestra propia opinión. No vaya a ser que como a Israel, que le ha acontecido un endurecimiento, ¿verdad? ¿Por qué le vino a Israel a endurecerse del corazón? Porque ya eran sabios en su propia opinión. Cuando te viene, ¿verdad? Aunque estés ungido, aunque te viene que ya sabes más y que ya te sabes que eres sabio en tu propia opinión, entonces el corazón se te va a endurecer. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a llegar a esa, ¿verdad? A esa plenitud de Dios, ¿verdad? Mediante los gentiles, llevando la obra del Señor, llevando, ¿verdad?, a todos aquellos que están necesitados en el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos a otro versículo, es Hechos 10:38, donde dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. ¿Qué es esta parte que también, cómo fue ungido nuestro Señor Jesucristo de Nazaret? Fue ungido ¿verdad?, con el Espíritu Santo y con poder. Por eso nosotros es que a lo mejor no estamos ungidos, pero no se ha manifestado el poder. Entonces nosotros como ungidos debemos entender por qué no se ha, ¿verdad?, manifestado el poder de Dios. Entonces vemos aquí que Jesús de Nazaret, ¿verdad?, fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Entonces tenemos que buscar el poder, porque estamos en la batalla final desde el principio, y tienes que hoy en día las necesidades, el poder de Dios se tiene que manifestar. Amén. Entonces sabemos que mediante la palabra, sí, porque es el ministerio, podemos hablar del ministerio, ¿verdad?, o del aceite del maestro, pero aquí estamos hablando ahorita nosotros del aceite evangelística, del evangelista. Entonces vemos aquí que el cual anduvo haciendo bien. ¿Para qué? ¿Para qué también fue ungido Jesús? Entonces, ¿para qué usted es ungido? ¿Para qué es ungido Jesús? ¿Para qué? Para hacer el bien, no para hacer el mal, y sanando a todos los oprimidos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cuántos oprimidos hay por el diablo? Entonces, el ungido tiene que, por parte de Dios, tiene que manifestarse en poder y gloria para cortar las cadenas, romper los yugos, romper las ataduras. Con el yugo, ¿verdad?, con el poder de la unción se pudre el yugo. Por eso hay mucho poder cuando usted es ungido. Entonces, si no se ha manifestado el poder de Dios en su vida, hay que pedirle a Dios ayuda y sabiduría para que caiga, ¿verdad?, como el día del Pentecostés, ese poder de gloria, ¿verdad?, que
que no vayamos por las emociones nada más, que no vayamos nada más de palabras, sino que también se tiene que manifestar lo que hablamos, lo que decimos. Y eso yo le pido mucho a mi Dios Todopoderoso que me ayude, porque he entendido que no nomás es hablar por hablar, sino que también el poder y la gloria descienda de lo alto como ungido del Señor. Porque nosotros tenemos un cierto grado como los 5 ministerios. Entonces no hacemos de menos a los demás, ni somos, ¿verdad?, sabios en nuestras propias opiniones, sino simplemente es el rango que el Señor escogió y dijo: usted va a ser apóstol, usted va a ser profeta, usted va a ser, ¿verdad?, evangelista, pastor y maestro. Entonces el Señor es el que escoge, el Señor es el que llama, no como vayamos a hacer como Samuel, que muchas de las veces nomás por apariencia decía que ellos eran, ¿verdad?, porque se veían más hermosos, más grandes, más fuertes que un pequeño. Entonces a veces nos confundimos, pensamos que allí, por eso hemos sido engañados. Algunos les han dicho: usted es pastor, usted es profeta, usted es evangelista, y a veces no lo son, discúlpame. Pero como quieren estar ungidos, como quieren, ¿verdad?, ese ungimiento, te digo, ese ungimiento es para que usted vaya a la batalla, ¿verdad? Entonces no es fácil el ser ungido. Entonces vemos aquí que Jesús haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Un ungido es lo que te decía: Dios derrama de lo alto sobre tu carne, porque somos barro, y entonces el barro se rompe. Pero cuando tenemos a Dios, cuando Dios está con usted, entonces usted vaya a la batalla y no tenga miedo, porque Dios va delante de usted como un poderoso gigante, ¿verdad?, rompiendo las cadenas, rompiendo los cerrojos, rompiendo todo yugo, ¿verdad?, y los muros caen en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces vemos toda esta parte, hermano, que es el misterio de los ungidos. Ahora vamos a ir a esta parte en Apocalipsis 11, del 5 al 6, donde dice: y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Aquí yo estoy viendo que esta parte, que lo que siembras cosechas, que lo que hablas, eso vas a cosechar. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño, ¿verdad? Acuérdate que de aquí habla que de su boca sale fuego y devora a sus enemigos, a través de la misma lengua, lo que hablamos, lo que decimos. Entonces dice, ¿verdad? Y si alguno quiere hacerles daño, porque en un ungido hay poder. Y si a un ungido, cuando dice la palabra, hay de aquel que se meta con unos de mis ungidos. Porque entonces, si quieren hacerles daños a mis ungidos, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe de morir cualquiera que quiere hacerles daño. Mía es la venganza. Aquellos que se metan contigo, entonces, ellos van a tener su paga. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Un ungido tiene poder para cerrar el cielo, ¿verdad? A fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Un ungido tiene poder. Es el tiempo ungido del Señor. Que hoy es el tiempo, porque estamos en la batalla final. Y el poder de Dios, el poder de lo alto, se tiene que manifestar en nuestras vidas. Amén. Bueno, estamos, yo más que nada, hablando del ministerio evangelístico, ¿verdad? De una manera, yo creo que algunos de los pastores ahorita van a empezar a hablar de los demás ministerios, no sé, ¿verdad? Pero entonces ahí donde nosotros tenemos que ver, aquí vemos, aquí lo que te decía en Primera de Crónicas 6:22, dice: no toquéis a mis ungidos. Aquella lengua que se está metiendo con los ungidos, mejor hay que callar la lengua. Ni hagas mal a mis profetas, ¿verdad? Aquí dice en Primera de Crónicas el llamado que está diciendo el Señor: no toquéis a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Entonces aquí vemos el poder
de los ungidos, ¿verdad? Que hay poder en Cristo, ¿verdad? Hay poder en nuestro Rey Todopoderoso y que Él nos ha ungido. En Génesis 8:10 dice: espero aún a otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Aquí vemos, ¿verdad? Que también esa parte que aquí vemos, vamos a hablar un poco de Noé. Que entonces vemos aquí que esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Los ungidos tienen promesas, tienen permanencia. Aquí nos habla de esto que esperó, ¿verdad? Entonces hay promesa de Dios para los ungidos, hay promesa y también debe de haber permanencia, porque aquí estamos hablando de un espero, ¿verdad? De aquí dice, esperó aún a otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca, ¿verdad? Aquí nos está hablando de los días de Noé, que hoy en momento dado se están viviendo estos días. Entonces aquí es cuando nosotros, ¿verdad? De parte de Dios, el ungido, te vuelvo a decir, se tiene que levantar. Aquí vemos nosotros en Mateo 24:37, ¿verdad? Aquí nos dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estamos viviendo esos tiempos, estamos viendo que Dios ya está cerca, ¿verdad? Que Jesucristo ya viene, porque también fue el ungido. Entonces, Él ya viene por los ungidos, ¿verdad? Él ya viene por los que están consagrando su mente y sus pensamientos para el día de su venida. Entonces, es el tiempo hoy, porque son estos días en los cuales ya estamos. Estos son los días que surgirán los olivos, es decir, los ungidos, también se le llaman como los olivos, ¿verdad? Que es el tiempo entonces que los olivos tienen que resurgir, ¿verdad? Porque son parte de los ungidos. Entonces, prepárate, tú que eres ungido del Señor, porque cosas grandes vienen para tu vida, viene poder de lo alto sobre tu vida. Entonces vemos aquí que en esta parte también podemos leer que vemos allí en la historia también, que allí en la historia de Noé, por el tiempo, que cuando dice que habla de una paloma, ¿verdad? Que dice que fue la que llevó, ¿verdad? La varita de olivo. Entonces vemos aquí que una paloma, cuando dice una paloma, está hablando del Espíritu Santo. Y cuando dice trajo una hoja de olivo, está hablando del ungido. Y cuando dice trajo una hoja de olivo al arca, entonces al ungido, ¿verdad? Como Noé, ¿verdad? Entonces en momento dado vemos nosotros que una paloma representa, ¿verdad? Figura del Espíritu Santo. Como una paloma, no es una paloma, como una paloma que representa el Espíritu Santo, trajo una hoja de olivo, entonces al ungido al arca. Así va a llegar, ¿verdad? Esa paloma, ¿verdad? Como el Espíritu Santo va a llegar allí a tu arca, va a llegar allí a tu hogar con esa hoja de olivo y entonces allí la va a llevar a tu arca. Así es como estamos viviendo este tiempo del encierro, que viene la paloma con la hoja del olivo para ya ungido, ¿verdad? Para el ungido, y entonces viene al arca y entonces dice para un lugar provisto por Dios para seguridad. Aquí estamos en un momento dado con una seguridad en el cual aquí el Señor nos mantiene en un refugio, nos mantiene aquí en su casa. Va a llegar esa paloma un día de esos allí en tu hogar, va a llegar esa paloma que, ¿verdad? Va a traer la hoja de olivo al ungido que eres tú, y allí entonces como el Espíritu Santo es cuando se va a empezar a mover, ¿verdad? Allí en tu hogar, allí en tu ministerio y allí donde Dios te ha llamado. Entonces dice Génesis 9:20, entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, ¿verdad? ¿Qué plantó? ¿Qué fue lo que comenzó? Entonces Noé comenzó a labrar la tierra. Hubo un comienzo allí de labración de la tierra, y dice la palabra que plantó una viña. Ya desde ese momento ya traía el aceite y el vino, ¿verdad? Entonces en ese momento vemos nosotros, ¿verdad? Que fue lo primero que hizo Noé en punto dado, ¿verdad? Entonces vemos como el aceite y el vino, ¿verdad? En esa viña. Entonces vemos todo esto
que el Señor nos está llevando a esta preciosa palabra. Y dice en Lucas 10:34, dice, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó, ¿verdad? Aquí hablamos del buen samaritano. Entonces vemos aquí nosotros, hermanos, que tenemos que llevar a vendar las heridas, derramando aceite, la presencia del Espíritu Santo, con gozo y con alegría, no con tristeza, sino hay que ir, ¿verdad?, para vendar esas heridas, pero con aceite y vino, ¿verdad? El vino representa alegría y el gozo sobre todos aquellos que Dios envíe y le va a poner sobre su propia cabalgadura, lo va a llevar a un mesón y lo va a cuidar. También es cuidar el huerto, cuidar la semilla. Amén. Apocalipsis 6:6, y ya vamos viendo, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Ay de aquel que esté dañando el aceite y el vino. No lo dañes, porque entonces aquí nos metemos en problemas. Entonces vemos aquí que la rama de olivo también representa un símbolo, ¿verdad?, para el mundo de paz. Vemos cómo a través de la antigua Roma y en Grecia los coronaban, ¿verdad?, con coronas de olivo, ¿verdad?, con hojas de olivo. Pero también vemos aquí que el escudo de Israel también tiene ramas de olivo, igual que la bandera de Chipre. Entonces el escudo de Israel también trae esos olivos. Entonces vemos nosotros y miramos, amada iglesia, que hay poder en Cristo. Que si eres ungido, prepárate para la batalla final. Y es cuando el poder de Dios, el poder de lo alto, va a ser derramado. Porque si fuiste ungido, entonces hay presente, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, para poder ir, llevar y proclamar las buenas nuevas a aquellos necesitados. Y por eso hoy vamos terminando, hermanos, iglesia, con esta alabanza que vamos a ir terminando, y con esta palabra de nuestro Dios Todopoderoso.
recuerda que si tú fuiste llamado para ser ungido, que si tú eres un ungido del Señor, recuerda que va a representar batalla. Porque estamos en el tiempo final, es la batalla final, en donde te tienes que levantar, porque si no eres lleno del aceite del Espíritu de Dios, entonces vamos a ser un blanco fácil para el enemigo. Por eso hoy el ungido se tiene que levantar y pedirle a Dios que nos ayude y que manifieste de su poder sobre nuestras vidas para derramar ese poder. Hoy que hay espíritu de muerte, hoy que hay espíritu de ansiedad, que hay espíritu de miedo, que hay espíritu de temor y todo aquello que se ha levantado de depresión, ahora el ungido se tiene que levantar. Recuerda que el que te ungió fue el Señor, y si el Señor te ungió, entonces no tema y no desmaye, porque el Señor está con vosotros y Él va a pelear la buena batalla juntamente. Vamos a ir con Él, pero Él va delante de nosotros, porque nosotros tenemos que estar conscientes que cuando hay una sanidad, cuando hay un milagro, cuando hay una liberación, es el poder y la gloria para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él ha derramado esa unción, Él nos ha derramado, nos ha ungido con aceite sobre nuestras mentes, sobre nuestros pensamientos, para no perder la batalla. Porque si entonces desde la mente que viene el ataque de Satanás y estamos débiles desde ese momento, entonces podemos, ¿verdad?, ser ese blanco fácil para que el enemigo venga sobre nuestras vidas, sobre tu familia, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús, porque hay un hombre más fuerte. Entonces ese hombre más fuerte le va a arrebatar el botín y te lo va a entregar a ti. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu ministerio que has perdido? ¿O que se está ahogando o que lo enterraste? Por eso hoy el Señor, ¿verdad?, ha mandado al ungido para que te hable. Ha mandado a aquellos que han ungido para que sea de revelación esta palabra en tu vida, y que hoy es el momento de que nos tenemos que levantar, ¿verdad? Y tenemos que empezar como guerreros para la batalla final, porque son los tiempos finales. Entonces la batalla final, y nos tenemos que levantar, ¿sí?, en el nombre poderoso de Jesús, que es el Todopoderoso, que es el ungido, y en el cual nosotros tenemos que resurgir como olivos, es decir, los ungidos. ¡Aleluya! Es el tiempo de los ungidos a este nuevo mundo, una nueva fase, un nuevo mundo, una nueva preparación. Es el tiempo, amada iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Saludo a todos los pastores, a las familias, a los que nos estuvieron viendo. Que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Tómala y que se haga rema en tu vida. Es el tiempo de resurgir esos olivos, o sea, esos ungidos. Gracias.